Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol, ya sea que me escuchen desde Spotify o el canal de YouTube. Les agradezco mucho que estén conmigo aquí el día de hoy para poder platicar de distintos temas de ciencia espiritual, alquimia, mística y esotérica en general. Estoy contenta de que me acompañen y el tema del día de hoy es los salones de Amenti y el éter. El éter desde el enfoque de la conciencia de todo. En el canal ya hemos platicado sobre los salones de Amenti. En específico en el video de las tablas esmeralda hice una narración literal del libro, pero en la tabla 2 hay una descripción particular de ese espacio, y digo espacio entrecomillado, ya que no me refiero en un sentido literal, es decir, si no voy tratando como de explicarlo en un sentido donde se aplican las leyes en la materia para poder entenderlo un poco, para poder comprenderlo. Sin embargo, sería este espacio una dimensión en sí, pero ese espacio es narrado como el lugar donde surgen y habitan, en un sentido de impulsos cósmicos de conciencia, los 7 señores. Estos señores del tiempo-espacio, ya que al habitar el éter, son seres multidimensionales, es decir, van más allá de solo el plano físico de la materia. Pueden habitar en el éter y en todos los planos, en todas las densidades, porque van más allá de solo las dimensiones que conocemos aquí en esta densidad. En la tercera densidad es tiempo, espacio y profundidad. Eso es lo que nos da nuestra percepción y lo que nos permite construir nuestra latiz perceptual de la conciencia, es decir, nuestra realidad. Sin embargo, conforme vamos ascendiendo en densidades, se convierten en más dimensiones, mucho más dimensiones de percepción que van más allá del tiempo y el espacio. Y estos señores que habitan en los salones de Amenti sería la alusión a esas conciencias de impulsos cósmicos. Esta tabla, bueno, no esta, todas las tablas esmeraldas tienen un lingo alquímico, es decir, debe leerse más allá de lo literal. No son 7 personas, no me refiero a 7 señores como aquí, literalmente, como si fueran personas, sino se refiere a los señores como unos impulsos de conciencias elevadas que habitan cercanos a la singularidad y que a nivel de nuestra esfera, es decir, de la Tierra, sostendrían el cielo en la Tierra, es decir, ese espejo de los reinos superiores aquí en la materia. Ese lugar de tiempo-espacio, porque estamos en la materia y las dimensiones que habitamos son esas, serían los salones de Amenti, un espacio-tiempo donde se sostienen esas conciencias aquí en los planos de la materia. Allí es donde Todd describe que tuvo su iniciación, donde él emerge e inicia su camino hacia integrar la sabiduría, y además regresa a descansar una vez que ocurre la caída de Atlantis. En las tablas esmeraldas sí se habla sobre Atlantis, pero no especifica que hubo una caída o un hundimiento. Sin embargo, hace alusión al proceso de la caída de conciencia de la esfera, es decir, de la humanidad, de nosotros como conciencias que habitamos esta esfera, y que la representación de esa catástrofe, de ese reinicio que hubo con la caída e inundación de Atlantis, es justo esto, una representación de la caída de conciencia. Entonces, una vez que cae Atlantis, él regresa a estos salones esperando volver en un sentido simbólico, una vez que la Tierra esté lista, es decir, que se alcance un proceso de ascensión de conciencia donde se pueda sostener ese impulso que él integra a nosotros como conciencia y a la conciencia de la Tierra misma, porque recordemos que las esferas planetarias son conciencias
conciencias que tienen un espíritu y que permiten albergar otras conciencias como la humanoide, la vegetal, la animal, otros reinos en general que se están experimentando a sí mismos. Es decir, ascender en conciencia para integrar la sabiduría. Esto es lo que sería como la espera que se narra ahí de una manera literal, ¿no? Que Thoth va a descansar esperando regresar. Pero sería el poder integrar la sabiduría, ya que Thoth es el impulso cósmico de la sabiduría en sí, desde el grado del maestro de la materia, que puede habitar la materia sin perderse en ella, ser el místico que resguarda los misterios, que los misterios serían aquellas llaves para acceder a la sabiduría, para recordar nuestra sabiduría y también para poder recordar aquello que ya vive en nuestro ser, que vive en nuestra conciencia y que hemos olvidado. A grandes rasgos, ese regreso sería un regreso simbólico de poder aligerar el velo de Isis, que cae sobre nuestra conciencia y que ha ofuscado cierta información para poder reconocer la sabiduría que ya habita en nosotros, integrar cierta información y habitar nuevamente en la densidad de la sabiduría, de la cuarta hacia quinta, sexta, séptima densidad, etc. La sabiduría, lo hemos comentado, es aquel proceso alquímico que vive en el corazón, es decir, en la piedra filosofal, y que traduce a través de la voz lo que se crea desde la mente y se purifica en el corazón. Es decir, es la voz purificada, el poder unir la mente y el corazón, la polaridad femenina y masculina, el éter y la materia. Eso, a grandes rasgos, como simplificando un poco, sería la descripción de la sabiduría. En la tabla número 2, en específico, se habla de los 7 señores de mente. Sin embargo, también se hace alusión al noveno y al octavo, y esto pudiera confundirnos un poco. Hay que recordar que Thoth, como el guardián de la sabiduría y este impulso de resguardar los misterios, esconde muchas llaves alquímicas. Y además, también dentro de las disciplinas que él comparte está la numerología. En la numerología, los números es la manera en que se traduce el todo. Es decir, como si nos estuviera dando la data del todo. Y los números tienen información, contienen o resguardan algo que desarrolla toda una historia, toda una información, todo un impulso de conciencia. Desde la numerología, el 9 representa el todo, es decir, los ciclos cósmicos, aquel proceso donde existe, por ejemplo, cuando creamos algo en la materia física, es decir, se crea vida, son 9 meses. ¿Por qué? Porque es el proceso cósmico bajado aquí a la materia, donde se forma o se gesta todo un ciclo. Es decir, estaríamos hablando de ciclos. Por ello es que dice el noveno. De ahí sigue el 8. El 8 sería el balance y el todo. Si lo vemos al revés y lo vemos en el mismo arquetipo del arcano 1, el mago, es un símbolo que conocemos como el infinito, pero hace alusión al 8, es decir, integrado estos 7 impulsos de conciencia que sostienen el éter más la singularidad. Y esto unificado en el nivel de densidad de conciencia más alta representaría el 8. Y de ahí viene el 7, los 7 señores que hacen referencia a Thoth en la segunda tabla, que son 7 conciencias que hacen alusión, pero muy específica,
a todo lo que existe en el cosmos. No voy a ahondar en este momento en cada uno de ellos, porque lo iremos desmenuzando, por así decirlo. Sin embargo, uno de estas 7 conciencias es Thoth. Y les comentaba que esto viene específicamente descrito en la tabla número 2, es decir, nos narra la estructura cósmica en el éter que tiene su representación aquí en la materia, es decir, los salones de Amenti. Por ello es que habla que se encuentran en lo profundo de la Tierra, porque los salones de Amenti serían ese espacio-tiempo, que son la representación del éter, para poder albergar esos impulsos de conciencia que son impulsos cósmicos. Hay que recordar el principio de correspondencia, como es arriba, es abajo. Uno de estos impulsos o de estas conciencias, como les comentaba, es Thoth, que gana su lugar al habitar el impulso de la sabiduría. Es capaz de integrar la luz y la sombra que habita en el todo, pero encontrarla en balance. Por ello, el mago tiene este símbolo del infinito que, además de hablar de los ciclos cósmicos, habla del balance, que todo está en perfecto balance cósmico, en un baile cósmico, pero en misma proporción. No puede haber luz sin sombra, nuevamente el principio de correspondencia, pero tiene que estar integrado y balanceado. Como hemos platicado mucho, Thoth es este impulso de habitar la materia sin perderse en ella. El poder internarse en los mundos profundos, es decir, en tu profundidad, en tus mundos internos, para integrar cierta información, pero no perderte, poder emerger nuevamente, cruzar ese umbral. Es decir, el regresar del inframundo, el regresar de la muerte. Por lo tanto, su camino estaría lleno de transformación. Es aquel que puede transmutar todo en luz. El balance en un baile simbiótico entre la luz y la sombra. Él se podría decir, y de hecho lo dicen las tablas Esmeralda, que no habita la obscuridad en él. Pero es que para poder llegar a ese punto requieres haber integrado la obscuridad, es decir, emprender un viaje, observar la profundidad, cruzar el umbral de la penumbra, de la muerte, de la oscuridad, y poder emerger sin perderte. Y una vez que se logra eso, se ha integrado la oscuridad, se ha integrado la sombra. Por ello es que en la tabla se muestra o se describe como si él ya no habitara obscuridad alguna, pero no es que no habite, porque todo requiere su correspondencia, sino que él la ha traspasado, ha cruzado ese umbral. Por ello, los textos egipcios describían a Thoth como un dios. Recordemos que Dios, bajo la cosmovisión de este canal, es aquella palabra o concepto donde podemos denominar a alguien como un ser más iluminado o un ser superior, ¿no? Bueno, desde la cosmovisión general que se usa. Cuando hablamos de dioses, las personas los describen como alguien que era superior o iluminado. Entonces, en la cultura egipcia se describe a Thoth como un dios de la sabiduría y de los muertos. Si ahondamos un poco más en ello, habla muertos, pero los muertos es la alusión a la muerte, es decir, aquel acontecimiento cósmico de transformación, y no necesariamente solo del cuerpo físico o del fin de un ciclo de encarnación, sino que podemos tener a lo largo de nuestra vida muertes simbólicas y regresar del valle de la muerte, regresar de las sombras, haber cruzado ese umbral de nuestra propia oscuridad y profundidad y emerger. Eso es regresar del valle de la muerte. Entonces, Thoth es aquella conciencia que habita en los reinos superiores, que sería la representación del maestro de la materia, que habita la sabiduría en sí, resguarda los misterios, integra la profundidad de la sombra, pero en balance, y que puede anclar el cielo en la tierra,
es decir, conectar el éter y la materia. Pero entonces surgiría una pregunta importante: ¿qué es el éter? Empecemos por el concepto físico o material, ya que el éter se describe como todo aquello que integra y amalgama el todo, es decir, condensa la luz, porque es la integración de fotones y fotones que van creando cosas. Lo que conocemos en la ciencia moderna como el campo cuántico, es decir, lo micro que sostiene el todo y que se deriva en lo macro. Si lo ampliamos un poco más, en la física cuántica lo podemos ver desarrollado a través de la teoría de cuerdas, que a grandes rasgos, porque es muy amplia y muy compleja, pero habla sobre que todo se está sosteniendo a través de lo micro y de un proceso de vibración. Es decir, esto nos recuerda mucho al principio de vibración y correspondencia. Es decir, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. ¿Por qué? Porque lo micro derivaría en lo macro. Y todo se está sosteniendo en un proceso de vibración que a su vez permite condensar toda esta luz a grandes rasgos y crear materia, que es lo que vemos aquí nosotros representado. Pero aquí en el canal el sentido que le vamos a dar es más metafísico y sutil. El éter sería todo lo que es todo. Si la singularidad yace del principio del mentalismo, es allí donde surge la paradoja inicial, es decir, donde la singularidad se cuestiona quién soy. Y de esta primicia, de esta paradoja inicial, comienza el todo, es decir, la experiencia en sí misma de la singularidad. Y este campo donde se desarrolla esta experiencia, donde existe el todo, sería el éter. Es decir, es todo lo que se crea en sí mismo desde la misma singularidad. Y todo lo que es el éter se puede anclar a la materia. ¿Por qué? Porque es un reflejo. Todo lo que se está experimentando desde la singularidad comienza a bajar en fractales a través de las densidades de conciencia. Pero ese campo perceptual del todo sería el éter, porque ahí se crea todo. Y lo que se puede crear se puede materializar. Esto ya lo platicamos en el video del principio de creación, por si no lo han visto, pero hay un proceso cósmico que permite que todo tenga su representación en el éter y en la materia. Y para esto se requiere integrar dos polaridades y hacer todo un proceso alquímico y cósmico. Pero bueno, me dio un poco de tos. Pero bueno, aunando un poco más a nivel alquímico, el mago, es decir, el Merlín, el místico, es el que se convierte en ese elemento que amalgama el todo, aquí en la materia. Es decir, integra los 4 elementos, las 2 polaridades, y él se encuentra en el centro, en el balance. Él se vuelve el 5º elemento, es decir, el éter. Por ello, el Merlín, el místico, el mago, puede anclar en la materia lo que habita en el éter y lo traduce y lo materializa. Es por eso que se puede decir, o se creía, que el alquimista creaba oro, que el alquimista podía materializar en una piedra, y ya lo hablamos en el video de la piedra filosofal. Pero este proceso alquímico y cósmico va en un sentido simbólico, porque el principio de creación es el poder manifestar en la materia la unión de los 2 impulsos cósmicos, es decir, de la polaridad femenina y masculina, y aquí convertirte en el alquimista que haga justo alquimia, que sea el maestro de la materia, que integre la sabiduría y a través de su piedra filosofal pueda crear. Hay todo un proceso que ya hablamos en el video de principio de creación y de la piedra filosofal. Aquí en la materia, el éter
está representado en nuestra mente, es decir, en nuestra psique. Todo lo que representa nuestro cuerpo mental. Por ello es que la mente está relacionada con Mercurio. Si lo vemos astrológicamente, siempre la mente se le ancla a esta conciencia de Mercurio. Y porque recordemos que Hermes, Tot y Mercurio son 3 conciencias que representan la sabiduría, pero en distinto grado. Entonces, aquel que pueda ordenar y estructurar su psique, aprender a navegarla, es decir, convertirse en el observador, le será más fácil el poder anclar sus ideas y con ello convertirse en esta conciencia de el mago y poder comenzar a materializar cosas aquí, en el plano físico. Pero bueno, esto ya fue como un poco más a detalle, pero es muy importante porque el éter también tiene su representación aquí en la materia. Me gustaría ahondar un poquito más aquí en el arquetipo del mago, porque es muy importante y tiene todo que ver tanto con el éter, porque él es el éter aquí representado en la materia, se convierte en el 5º elemento, y también uno de los magos de la materia, como Thoth, hacen alusión a los salones de mente, es decir, todo va relacionado. Por ello, el mago emprende un camino para poder aprender a observarse más allá del juicio y acceder a sus mundos internos y poder reconocerlos, regresar a los mundos externos, es decir, aquí al plano físico, y habitarlo cómodamente, es decir, no querer salir del mundo físico, sino habitarlo y sentirse cómodo en él y poder convertirse en el maestro de la materia, sintiéndose bien y anclado aquí en la tierra, que la tierra es la representación de la materia, pero sin perderse en ella, como lo podemos recordar en el arquetipo de Thoth. El mago se encuentra habitando en el punto medio entre el éter y la materia, los reinos superiores y el plano físico, las altas esferas y las esferas materiales, que son la marca de la bestia, ya lo hemos platicado, los 3 chakras bajos, y siempre habitará la sabiduría desde el corazón, porque el corazón es el portal. Les voy a poner aquí una imagen que ya hemos visto en otros videos, pero que es como un resumen. Para poder conectar con ese impulso del mago, con ese camino del mago, es muy importante, entre muchas cosas que implica, el poder tener balance, el poder convertirte en el andrógino. Aquí vemos otra vez que estas tres conciencias, Hermes, Thoth y Mercurio, están conectados desde la sabiduría, pero en distintos grados. Entonces, la polaridad femenina, que es aquella que nos da la emoción, el sentimiento, a su vez tiene su balance en la polaridad masculina, que es la mente y el pensamiento. La polaridad femenina, que es la conexión con la polaridad masculina, que es el orden. La polaridad femenina, que es el sueño y el poder crear cosas, y la masculina, que da el patrón y el sostener. Y la polaridad femenina, que es la intuición, más bien integrada a la masculina, que es el conocimiento. Si esto lo integramos y lo ponemos en balance, nos permite integrar la sabiduría. En conclusión, el éter es el todo. Es aquel campo perceptual de la singularidad misma donde se experimenta en sí. Allí habitarían conciencias elevadas que integran información a las densidades conforme van cayendo. Ejemplo, la 5ª densidad, donde en su momento se encontraba habitando la Tierra en la era de Atlantis, y donde Thoth y otros arquetipos de conciencia o de estas conciencias superiores estaban integrando información. Ahí hubo una caída de conciencia y caímos a 3ª densidad, que es la actual. Pero estamos en un proceso de ascensión, es decir, este proceso gradual de integración a la Tierra, porque la Tierra ya ascendió a 4ª densidad.
pero los que la estamos habitando estamos en ese proceso de empalmarnos a esta misma densidad de la Tierra, o sea, de acceder a cuarta densidad o lo que muchos conocen como 5D, quinta dimensión, que recordemos aquí hablamos en términos de densidades de conciencia. Por ello, estas conciencias, estas conciencias elevadas que están cercanas a la singularidad, nos estarían acompañando en nuestros procesos de ascensión. También hay que recordar que en ese tiempo-espacio que se describe como aquí en la Tierra, es donde se sostienen estas conciencias. Ese tiempo-espacio serían los salones de Amenti. Esos 7 señores o guardianes que acompañan como describíamos, a las conciencias, como los humanos, como el resto de conciencias que habitamos aquí en la materia y en otras densidades, en sus procesos de ascensión de conciencia y de ascensión planetaria, porque no solamente aplica para los humanos, sino a la Tierra misma. Sostienen y anclan luz para que estas conciencias, tanto humanoides, vegetales, animales, las esferas planetarias en sí, las conciencias minerales, puedan ascender e integrar todo esto que requieren como información. Me gustaría cerrar describiendo, más bien citando literalmente la última parte del libro de las tablas esmeraldas, que ya está en el video, pero es como un resumen de todo esto, de todo lo que hablamos, tanto de los salones de Amenti, Thoth y de el éter. Recordemos que Thoth se indica que descansa allí, en los salones de Amenti, junto con la hermandad de luz. La hermandad de luz ya hemos platicado lo que es, y citando directamente del libro de las tablas esmeraldas, dice: yo soy la luz, en mí no hay obscuridad, libre soy de la esclavitud de la noche. Esto lo platicamos porque se dice que es libre, porque trascendió el umbral de su propia obscuridad. Abre el camino a los 12 y el 1 para que pueda pasar al reino de la sabiduría. Aquí se hace alusión a los Elohims, y que los Elohim son estos, lo que se reconoce como arcángeles que sostienen el éter y el todo, y el 1 es la singularidad. Cuando ellos se rehúsen, y seguramente lo harán, pídanles abrirla con esta palabra de poder: yo soy la luz, para mí no hay barreras. Ábranlo, pido, por el secreto de secretos, Edom, El, Haim, Sabet, Tsun, Adom. Entonces sus palabras han sido verdad de lo superior. Abiertas las barreras, para ti caerán. Ahora les dejo, hijos míos, abajo, no obstante arriba, a los salones de Amenti iré. Ganen el camino hacia mí, hijos míos. Verdaderamente en mis hermanos se convertirán. Así termino mis escritos. Claves déjenlos ser para aquellos que vengan después, pero solamente aquellos que busquen mi sabiduría, pues solamente para esto soy yo la clave y el camino. Es decir, hace alusión a emprender nuestro propio camino en este arquetipo de la sabiduría, en convertirnos en todo, en convertirnos en el maestro de la materia, el mago, el alquimista, aquel que puede anclar el cielo en la tierra e ir a vencer el umbral de la penumbra. Todo esto que hablamos en el video es el llamado que hace Thoth para simbólicamente convertirte en él, en Thoth, en la sabiduría misma, y poder integrarte a estos impulsos de conciencia. Como siempre, les agradezco que hayan estado aquí conmigo el día de hoy. Les recuerdo que subo videos los días miércoles y nos vemos pronto. Les mando mucha luz.